todo por medio del WhatsApp y todo, pero la cosa es que nadie se pueda quedar atrás. Creo que este grupo, por más que no estemos juntos físicamente, vamos a ser un grupo de que juntos podamos avanzar. ¿Sí? Sí. Sí, está bien, profesor. ¿Sí? Ya, ustedes ven ahí una diapositiva, ¿están viendo? Pueden Sí, apagar sí se sus ve. micrófonos, por favor. En el momento que quiera hablar a alguien, puede prender el micrófono y puede hablar. ¿Está bien? Como ustedes ven, que el curso es análisis y gestión de políticas gubernamentales. Que concretamente es lo que son las políticas públicas. ¿Sí? Ustedes ya han hecho un ciclo, todos son profesionales, he visto que diferentes profesiones hay en el grupo y hemos visto que antes yo pensaba directamente ir al hacer el tema de políticas gubernamentales o políticas públicas, que son conceptos diferentes que les utilizan de acuerdo a los gustos los especialistas. Entonces, acá la universidad ha puesto políticas gubernamentales. A mí me gusta más políticas públicas, pero en fin, eso es a gusto de cada enfoque, yo creo, depende de la escuela, de las corrientes, etc. Entonces, el curso en sí va a constar de 3 unidades. La primera unidad le hemos puesto como nombre modernización del Estado, ¿sí? Y la primera unidad consta de 2 semanas, de 8 clases. La segunda unidad, estamos agarrando la gestión con valor público, una unidad donde vamos a ver qué es una política gubernamental, qué es una política pública y por qué surge una política pública y para qué una política pública, desde dónde surge una. Pero esa política pública, si no tiene valor público, no tiene importancia para el Estado. Yo creo que primero tenemos que saber, gestión pública es la gestión, es el servicio que brinda el Estado, netamente como Estado, como ente. Seguro que en una oportunidad van a tener un curso ustedes que van a decir origen y modernización del Estado. Entonces, pero el Estado va a brindar sus beneficios hacia la población, que es el bien común, mediante las políticas públicas. Entonces, la tercera unidad tenemos las políticas públicas en la sociedad, las políticas públicas o políticas gubernamentales en la sociedad de la información y del conocimiento. Un nuevo modelo de Estado que brinde políticas públicas al servicio de la población. ¿Para qué una política pública? Para beneficiar a la población. ¿Cómo surge una política pública? Va a surgir de acuerdo a una necesidad que tenga la nación, vamos a decir. Los elementos propiamente del Estado o de la realidad nacional son el Estado, los elementos del Estado son la realidad nacional, la nación, que es el elemento humano, que es lo más importante, y una política pública o política gubernamental va a surgir ante una carencia que haya de la nación. Por ejemplo, digo yo, el Estado peruano se ha organizado después de la caída del régimen de Fujimori en el acuerdo nacional con don Alejandro Toledo, donde primero han dicho, vamos a respetar 33 políticas de Estado, y después han ido agregando más políticas de Estado, en 4 grandes rubros han dicho. Entonces, vamos a ver, ante la necesidad de la desnutrición o de la anemia, ¿qué política pública ha podido surgir desde el Estado? No estamos, a mí cuando se habla de políticas gubernamentales, le veo como más corto el asunto, más pequeño el asunto. Gobierno es un partido político que gobierna durante 4 años. En cambio, cuando yo digo políticas de Estado, son las políticas que deben tener continuidad a lo largo del espacio y el tiempo. O sea, puede cambiar el gobierno, pero no puede cambiar la política de Estado. Entonces, las políticas de Estado son mejor las políticas públicas, estarían más en un concepto más grande. Pero los expertos, cuando llega un partido a gobernar el país, creen que van a inventar la pólvora y creen que son los que van a salvar al país, cuando todos los demás gobiernos han tenido algo positivo y algo negativo. Entonces, para hacer un análisis de lo que es una política gubernamental, yo pienso que es mucho mejor la acción netamente del Estado. Entonces, el Estado
va a brindar su servicio mediante políticas públicas. Entonces, tenemos ahí 3 unidades, la primera unidad 2 semanas, la segunda unidad 1 semana y otra semana. De la manera como he organizado yo el sílabus, que lo voy a poner, iba a ponerlo ya, pero por cuestiones que para mí también es mi primera clase virtual. Y yo trabajo, ustedes saben que trabajo en la FICA, yo soy profesor de la FICA, trabajo ahí, pero es mi primera clase virtual y entonces he tenido problemas para meter el sílabus. Quería ponerlo, pero no lo he podido hacer, pero ya he podido conseguir. Entonces, primera unidad. La primera unidad del curso, yo quiero tratar y conversar con ustedes sobre modernización de la gestión pública primero. La gestión pública es importante. Ustedes van a ser gestores públicos, ¿sí? Van a ser, no, el gestor público puede ser de diferente manera. Por ejemplo, en este momento nos dicen, el que va a dirigir el comando COVID regional tiene que ser un médico. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tiene que ser un buen gestor que solucione los problemas y que tenga capacidad de decisión. No sé si a ustedes qué les parece eso, pero vamos a dejarla para conversar en su momento. En 40 minutos tengo que cortar porque el Zoom me da 45 minutos y luego tengo que volver a hacer otro link para poder entrar. ¿Está bien? En 40 minutos tendría que cortar. Conceptos básicos. En esta primera unidad, vamos a ver. Conceptos básicos y estrategia de modernización del Estado. Gestión por resultados, antecedentes internacionales. Propiamente los antecedentes internacionales vamos a tomar de los países latinoamericanos y el Perú. ¿Cuáles son esos países que vamos a tener como referencia, mejor dicho? México podría ser uno de ellos, Chile, que tiene también literatura pertinente, y Argentina. Y Colombia, que me parece interesante en el tema de las políticas agrarias, en tanto a producción ganadera. Las políticas públicas o las políticas de gobernanza en Colombia han dado mucho resultado y también en lo que es agricultura, en el tema de ganadería y en el tema de café, porque son uno de los países principales productores de café, por acción del Estado y también por acción de la política de la gestión privada, que también es importante porque inyectan capital para un mejor trabajo. El tercer tema sería el plan de implementación del modelo de gestión por resultados, como hemos dicho. Luego, las políticas públicas o políticas gubernamentales y sus aspectos generales en lo que trataría para la última clase de de este primer mes. Entonces, conceptos básicos. Cuando nosotros decimos conceptos básicos, netamente de los conceptos básicos, podemos ver primer concepto básico. ¿Qué entendemos por administración pública? Tenemos, ¿qué es concepto básico? La ley de modernización del Estado no lo menciona como concepto. Es una organización que el Estado utiliza para canalizar adecuadamente las demandas sociales. Y las demandas sociales tienen que ser para satisfacer las necesidades de la población a través de la transformación de recursos públicos, recursos que vienen del erario nacional, del Estado, en acciones modificadoras de la realidad, mediante la previsión. Modificadoras de la realidad, ¿por qué? Vamos a decir, yo he visto que en este grupo existen muchas compañeras que son del sexo femenino. Entonces, ¿por qué surge la política del Estado como respuesta no al maltrato de la mujer, empoderamiento de la mujer y todo lo demás? En respuesta al gran índice de feminicidio que existe, maltrato doméstico y todo lo demás. Entonces, ¿por qué surge esto? Porque el Estado realmente necesita tener una política pública mediante el MIDIS, mediante el Ministerio Público, una ley apropiada para esta política pública de que no se puede hacer el maltrato doméstico y el respeto a la mujer, el respeto a los niños. Entonces, ante una necesidad surge modificadora de la realidad. La política pública tiene que modificar la realidad, si no, no tiene sentido. ¿Y cuál es la realidad? Digamos la desnutrición. ¿Cuál es la política pública que surge para combatir la desnutrición? El analfabetismo, el alto índice de deserción escolar, de personas que no saben leer y escribir, etcétera. Surge también una política pública para responder ante esa necesidad y modificar la realidad que existe
en la sociedad. Entonces, es importante que veamos este concepto netamente de la organización del Estado como qué entendemos por la administración pública. Es muy diferente a la administración privada. La administración pública es la que brinda el Estado para satisfacer las necesidades de la población y buscar el bien común. Nosotros, todos los que, casi la mayoría que estamos acá, y estamos trabajando en la universidad, estamos dentro de la administración pública. Por lo tanto, sea administrativos o seamos docentes, pero estamos dentro de la administración pública. Si nuestra universidad o nuestra casa de estudios fuese una casa de estudios privada, entonces estaríamos dentro de la actividad privada netamente. No sé si estaría claro este concepto, alguien que quisiera agregar alguna cosa aquí a este concepto, porque un curso de maestría no es un curso donde se descubrió la pólvora. No, señores, la pólvora ya está descubierta, sino aquí es manejar la información escrita que existe por todos los medios, escritos, por internet y todo lo demás, y socializar y compartir y sacar nuevas experiencias y nuevos productos. ¿Alguien quisiera hacer una apreciación de esta parte? ¿40 minutos? ¡Ey! Se completó los 40 minutos. Sí. ¿Aló? Se cortó. Ya. Ahí nomás. No. ¿Aló? A ver. ¿Alguien quiere hacer una apreciación hasta acá? ¿Aló? ¿O continuamos? ¿Aló? Sí, profesor, le escucho. Dígame, ¿alguien quiere hacer alguna apreciación hasta aquí o continuamos? Continuemos, profe. ¿Sí? Pero igual hay varios compañeros que no se pueden conectar en el WhatsApp, lo están escribiendo. Estoy grabando la clase. Estoy grabando la conversación. Ya, profe. Hay varios profesores que están esperando que los acepten nada más. Sí, yo he aceptado totalmente, y no hay problema, yo he aceptado. Mire, si no, seguimos avanzando con la gente que tenemos en esta primera sesión y posterior, la otra sesión mañana nos pondremos de acuerdo la hora. Esta hora es muy saturada el internet. Podemos ver una hora, por mí no hay ningún inconveniente, yo me adapto a sus horarios de ustedes. Se para y parece que esta hora es hora punta, el que menos utiliza, entonces creo que al menos ese es el problema mío. Sí. No estoy tan cerca tampoco a la ciudad y se corta, no logro escuchar tan bien. Pero bueno, bueno, sí es esta hora, es saturado, esta hora es bien fuerte. Les vuelvo a repetir, estimado, les vuelvo a repetir. Si vemos que tenemos que continuar con la clase hoy día para terminar hoy día, pero si vemos que para mañana podemos tener una hora que sea mejor, que se adapte al horario de ustedes, para mí no hay problema. Me dicen qué hora y nosotros continuamos. Claro. ¿Está bien? Sí, está bien. Pero hoy día tenemos que terminar esta clase. Claro, doctor, creo que sí, está bien. Vamos a continuar por hoy día al menos. Sí. Ahí. Ya, estamos ahí. Bien. ¿Tienes que grabar? ¿Se acuesta? Ya, Hola. A ver. Hemos dicho que el concepto básico que tenemos que entender es administración pública. Entonces vamos a ver. ¿Qué entendemos? Seguimos, ¿qué entendemos con administración pública? La norma peruana o ley
del procedimiento administrativo general, que todos los que trabajan en la administración pública lo conocen, la 2744, no define de manera expresa qué es administración pública, limitándose a enumerar las entidades de la administración pública. Por lo general podemos decir, ¿sí?, que la administración pública es la encargada de cumplir con la función administrativa del Estado. ¿Sí? Con la función administrativa del Estado. La pregunta para el grupo, ¿qué diferencia existe entre administración pública y administración privada? Podemos darle una respuesta en este cuadro que tenemos acá. Diferencia de la administración pública y la administración privada. Que la administración pública está integrada por el conjunto de organismos que hacen parte del Estado en sus distintas ramas y niveles. Y la administración privada, integrado por un conjunto de empresas y negocios dedicados a producir bienes y servicios. Bienes y servicios, pero que ojo, que acá el Estado también puede producir bienes y servicios, pero la producción privada le va a dar un dividendo, ganancias. Régimen laboral. Los actos de la administración se rigen por leyes del derecho público y de interés general. El régimen legal de la administración privada, los actos de las empresas y negocios se rigen por leyes civiles y mercantilistas. Prima la voluntad de los particulares. Medición de los resultados de la administración pública por el grado de eficiencia del servicio que se lleva a la comunidad. ¿Sí? La eficiencia del servicio que se va a llevar a la comunidad. La comunidad, si hay valor público, la comunidad va a estar satisfecha. O sea, hay que buscar la satisfacción de la comunidad en general. Medición de resultados en la administración privada. Se miden en términos de las unidades que se obtienen para distribuir entre los dueños. O sea, clarísimo eso. Si yo me voy a meter a la administración privada, no me voy a meter a un negocio para perder definitivamente. Tengo que meterme para ganar. ¿Sí? La relación de inversión y resultados, la satisfacción o bienestar general. En cambio, en la parte pública, la parte privada es el bienestar y las ganancias que va a tener pues, la empresa privada netamente. ¿Cómo se caracteriza nuestra administración pública en este momento? Muchos podemos criticar. Cuando hablamos de Estado, tenemos que no solamente hablar del Estado nacional, sino también tenemos que hablar del Estado subnacional. Y el Estado subnacional comienza pues con las regiones que en estos momentos no está formado las regiones en el país. Entonces, por lo tanto, hay un gobierno regional que ejerce su función en un departamento. Departamentos al cargo de un gobierno regional. No hay gobiernos regionales, pero los departamentos están organizados o están administrados por un gobierno regional transitorio, podríamos decir, hasta que se formen las regiones, porque las regiones se van a formar en la unión de 2 o 3 o más departamentos. Por eso, un departamento es un gobierno regional hasta que se forme la región. Entonces, está en región, en departamento, en provincia y en distrito. Entonces, eso es la organización del Estado, digamos, del Estado peruano. El unitario, mediante los sectores y los ministerios, y los gobiernos subnacionales, gobierno regional, gobierno provincial y gobierno distrital. Y algunos todavía dicen, hay una ley de gobiernos, en la ley de gobiernos municipales, los municipalidades de centro poblado menor, todavía es una suscripción más pequeña, pero que no maneja presupuesto, por lo tanto nosotros vemos las que manejarían presupuesto. ¿Cómo se caracteriza generalmente la administración pública en nuestro país? Se cree, cuando se hace un análisis, los principales que hacen un análisis de la administración pública, y ahora más con este problema del COVID, que ha desnudado al Estado peruano en toda su dimensión, corrupción y todo lo demás. Entonces podemos decir, la vía positiva hemos puesto algunas características de esta administración. Institución pública débil y deficiente. Deficiente por el nivel de burocracia, por el nivel de, vamos a decir, de falta de capacidad en la inversión, en la toma de decisiones y todo lo demás.
no hay una, pues, a mí esto me parece importante, no hay una verdadera política de, ¿cómo podemos decir esta política? Una política de reconocer de meritocracia, los méritos profesionales de cada uno de los profesionales que van a ocupar los cargos importantes. Por eso decimos deficiente y en toda su dimensión, que podremos armar un debate de ese tema de lo débil y de deficiente. Patrimonialismo. Es impresionante cómo se van a ir juntando mediante partidos pequeños o movimientos regionales y partidos para poder satisfacer solamente al grupo cercano, vamos a decir. Y clientelismo también es otro de los... El secretismo en la administración pública. Todavía sigue habiendo el secretismo, pero esto no podría ya, en una nueva función pública, no podría haber este secretismo, porque con el avance de la tecnología, de la información y de todo lo demás, entonces ya todo debería ser muy abierto y muy libre, ¿sí? Entonces, un ejemplo de que ya no con los teléfonos, con la internet, con las redes sociales, es casi imposible que ahorita exista ese secretismo, aunque siga habiendo para proteger a determinados personajes, pero este secretismo ya está cambiando totalmente porque la misma sociedad se está dando cuenta. Tú sabes que ya ningún alcalde, ningún gobernador, ningún ministro puede mentir sobre una obra porque el ciudadano lo va a tomar foto a una obra y lo va a publicar en las redes sociales. Visión compartimentada. Eso es terrible lo que pasa en la función pública. Deficiente remuneración. También esto no se paga, o hay una injusta distribución de las remuneraciones. No se paga con el respectivo valor del trabajo que tiene la persona. No es posible que las diferencias entre los sueldos, y ahora que el gobierno está pidiendo un impuesto de solidaridad a los que ganan más de 10.000 soles, es terrible. Entonces, no hay una verdadera homologación de la remuneración en el sector público. Yo sí creo que los gerentes deben ganar bien, las personas que tienen cargos importantes deben ganar bien para combatir totalmente la corrupción y para que no caigan. Objetivos por alcanzar múltiples difusos, no hay los objetivos. Mucho más, si no se nota eso en el gobierno nacional, se va a notar también en el gobierno subnacional, en los gobiernos subnacionales, porque cada movimiento o caudillismo que llegue a gobernar una región o una provincia o un distrito va a pensar que todo lo que ha hecho la gestión anterior es mala y entonces vamos a decir, oye, nosotros somos los salvadores y todo. Pasan 2 años y nuevamente caemos en los mismos errores. Digo, con la experiencia que tengo, se caen los mismos errores y no hay pues un avance sustancial. ¿Por qué? Porque los objetivos por alcanzar son múltiples y difusos, no hay objetivos claros de una política a nivel de políticas generales de gobierno, ¿sí? La deficiente gestión dificulta la gobernabilidad. Entonces, yo voy a hacer un corte ahorita y en 2 minutos, yo no sé cuántos minutos tengo, porque me va a cortar el Zoom, porque cada 40 minutos me va a cortar, para volver hasta que se me corta, entonces yo puedo ya hacer ¿sí? ¿Qué entendemos por gestión pública? ¿Sí? Y hemos visto las deficiencias que tiene. Pueden haber más deficiencias que ustedes podrían ir mencionando y apuntando y podríamos conversarlo en el siguiente bloque. Entonces, estas características de la actual administración pública pueden ser más. Entonces, podría ser, acá podríamos poner pues el tema, la administración pública realmente, podríamos decir, la corrupción ataca a la administración pública. Entonces, otro concepto también que podemos caracterizar a la administración pública y así otros que ustedes puedan ir teniendo. Conjuntos, ¿qué entendemos por gestión pública? La gestión pública es un conjunto de procesos y acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus objetivos, fines y objetivos, metas,
a través de gestión de políticas, recursos y programas. Por ejemplo, puede haber recurso económico, no solamente el económico, sino también el recurso humano, que es importante. Las políticas públicas, si no tienen las políticas gubernamentales que no tengan los recursos humanos correspondientes, entonces no va a haber buenos resultados. Tanto las políticas públicas tienen sus programas. Aquí estaría ver que analicemos cuál IWARMA es una política pública o es un programa. Eso vamos a dejarle para conversar totalmente en su momento. Todo proceso de gestión pública debe perseguir la creación de valor público. O sea, esta política gubernamental satisface la necesidad de la gente. Esta política gubernamental, si satisface la necesidad de la gente mediante una evaluación antes de proceso y al final una evaluación permanente de la política gubernamental, ha creado valor público. Ejemplo, vamos a decir, el programa Juntos, que recibe un beneficio económico cada madre de familia, ¿va a solucionar el problema de pobreza en el país? Para que las familias sean autosuficientes y puedan responder posteriormente a la autosuficiencia económica primero, y que sus niños puedan lograr los objetivos que dice el programa. Preguntas para poder ir contestando posteriormente. Impactos cuantificables que permitan realmente, que permitan medir la política pública. Medir y decir, hay una satisfacción. La población está siendo beneficiada realmente por la acción del Estado mediante esta política gubernamental. Entonces así podremos ir respondiendo a las N políticas públicas que tiene nuestro Estado, perdón, nuestro gobierno, nuestro Estado. Entonces eso, para entender mejor la gestión pública tiene que ser eficiente realmente. ¿Cómo es esa gestión pública? Ya. ¿Cuáles son los nuevos paradigmas de la gestión pública? Con la influencia de la globalización, redefinición de la esfera pública, el aparato del Estado está soportando a esta burocracia lenta, retrógrada. Retrógrada digo porque hay mucha gente que necesita pues cambiar el chip en el tema de modernización con la globalización y todo lo demás. Cambios en la sociedad civil, cambios en la gestión del Estado. Por ejemplo, uno de los cambios que a mí me parece maravilloso que está viendo últimamente es el tema de rendición de cuentas. Sí, el tema de rendición de cuentas que yo le he puesto acá para cambio de la rendición de cuentas para cambios en la gestión del Estado, inclusión y equidad. Las políticas públicas tienen que ser inclusivas y tienen que tener el tema de equidad que hay que trabajarlo, ¿sí? Y aquí es importantísimo. Equidad en los diferentes aspectos, en el aspecto de género, en el aspecto de condición económica, en el aspecto de el tema ideológico y todo lo demás. Es transparencia. El cambio del Estado a la transparencia. Con esto del tema de Internet, con las redes sociales, yo creo que el Estado se tiene que hacer y se tiene que ir adaptando a la transparencia. Y esa transparencia va a llegar pues que haya mejores temas de honestidad para poder compartir. ¿Sí? De la descentralización. Es importantísimo la descentralización. La descentralización mediante los gobiernos subnacionales y los sectores. No solamente es descentralización, se dice que la educación básica depende de las regiones. Sí, señor, el Estado Nacional ha descentralizado el sistema educativo para que se encuentre la básica, sea administrada por el gobierno regional,
pero le ha transferido funciones, pero no le ha transferido presupuesto, o no le ha transferido los presupuestos respectivos. Y los presupuestos respectivos también se pierden en actos que no deben ser. Entonces, analizando un poco, planificación estratégica. Esto es importante, la planificación estratégica. Para decir eso, que dice que el peruano cuando se levanta a las 6 de la mañana, hay un dicho, el peruano se levanta a las 6 de la mañana y dice, Diosito, ayúdame. En cambio, el japonés se levanta a las 5 de la mañana y dice, a las 6 tomo desayuno, a las 7 tengo este tema, a las 8 tengo que hacer este tema, a las 9 tengo que hacer este tema, a las 11 tengo que tomar el té, a las 12 es el almuerzo, después tengo mi siesta y después planifico este y otro tema. Planifica su día el japonés. Y eso lo podemos hallar en el tema de la planificación estratégica de la Toyota con sus 14 puntos, que no es solamente más que la planificación que tiene la familia imperial japonesa y que lo ha transmitido a lo largo de todos sus testamentos y se ha convertido como en algo necesario. No solo la planificación estratégica del Estado, sino también de cada persona tiene que hacer su planificación estratégica. Cada persona tiene que tener su visión, su misión y sus objetivos personales, ¿sí? Las tecnologías de la informática y los nuevos retos que va a tener este Estado realmente que se puede ir analizando y se puede armar mesas de trabajo para poder ir conversando y todo lo demás. Como medida de esto les cuento que con mi experiencia que he tenido en la administración pública, he postulado a un PhD en la Universidad Complutense de Madrid, que me estaban evaluando, pero vino este COVID-19 y se quedó, pero hice me pidieron un ensayo, un artículo científico sobre la modernización de la gestión pública y lo hice en torno a la experiencia con lo bueno y malo que hemos tenido, pero he aprendido bastante en la gestión pública como vicegobernador del gobierno regional para transmitirlo, pues hay que aprender también de los errores. Muy bien. Estrategia de modernización de la gestión pública. Acá podemos decir reforma del Estado. ¿Es igual reforma del Estado a modernización del Estado? Yo creo que los dos deben ir de la mano. Entonces, reforma del Estado. Conjunto de modificaciones en los ámbitos legales, instituciones y operacionales que permiten al Estado transformarse para adecuarse a una nueva realidad social, económica, política y cultural. Si ahorita estábamos pensando que el Estado debe modificarse, debe actualizarse, se ha visto las falencias del sistema de salud con esta pandemia que estamos viviendo y este bichito, este virus que nos está tratando. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer los peruanos para tener un Estado realmente fuerte que pueda responder después de la crisis del COVID, que va a ser terrible? Entonces, digamos ahí, para adecuarse a la nueva realidad, es una nueva realidad socioeconómica, política y cultural que vamos a vivir. El mundo no va a ser el mismo. Entonces tenemos que tener mecanismos, tenemos que tener pensamiento, los filósofos, los políticos, los profesionales, tenemos que sentarnos como clase pensante para ver cuál va a ser las reformas que va a tener en nuestro Estado peruano para poder responder a los nuevos retos que va a venir ya después de esta pandemia, que va a haber una crisis económica tremenda. Modernización del Estado, se dice. Conjunto de procesos y acciones para asegurar la adaptación constante y sostenible del funcionamiento del Estado para responder a las exigencias de la sociedad. Entonces, la sociedad peruana va a tener mayores exigencias. La explosión demográfica es uno de los temas muy, muy terribles. Falta política de planificación familiar, de control de la natalidad. Entonces, a esas nuevas exigencias, ¿cómo va a responder este Estado? Como manera de comentario, cuando decían algunos expertos neoliberales, decían, necesitamos un Estado mínimo, un Estado pequeño, pero cuando ha reventado esta pandemia, las empresas privadas no han tenido la suficiente capacidad para afrontar esto. El Estado tiene que salir al frente para subvencionar incluso a sus trabajadores. Entonces, ¿qué necesitamos?
Los que querían un Estado más pequeño, más débil, entonces no han tenido razón, porque necesitamos un Estado fuerte que pueda responder. Un Estado que pueda decir, señores, yo hago respetar lo que pasa en mi territorio. Pero ese Estado tiene que tener, pues, ordenamiento jurídico, con personas que realmente puedan... El Estado peruano está afrontando ahorita las deudas de las transnacionales, LATAM y todos esos, porque es un Estado débil y no ha podido cobrarlos. Entonces necesitamos un Estado más fuerte, ¿sí? En el futuro. Entonces, vamos a ver, conjunto, entonces el Estado, las exigencias nuevas de la sociedad. Entonces, ¿qué tan importante? Aquí, a manera de comentario, puedo decir yo, ¿qué pasa? ¿Está fallando el Estado o está fallando el presidente? Porque ese Estado peruano ha sido deficiente siempre. Y el tema de salud, los hospitales y todo lo demás han colapsado realmente. Entonces, ese Estado que está dirigido por un presidente que es el que ejerce el poder, ha sacado 380 soles para subvencionar a la población, a los hogares más pobres, ahora 700 y tantos soles para un subsidio, está asumiendo la suspensión perfecta. Entonces, es momento, como nuevos gestores de la gestión pública, nosotros podamos pensar en ese rol de nuestro nuevo Estado, en esa reforma de ese nuevo Estado, en esa modernización que tiene que tenerse. Acá yo creo que acá no hay sabelo todos. Acá no hay quién va a inventar la pólvora, porque la pólvora ya está inventado. Además del Eclesiastés, en el capítulo 3 voy a mencionar una cita bíblica, dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto mismo lo ha dicho Rousseau, lo ha dicho Montesquieu, de otras maneras y de todo lo han dicho. Lo ha dicho en El Príncipe Maquiavelo, en El Príncipe lo ha dicho Maquiavelo y todos los demás pensadores. Lo ha dicho Marx, lo ha dicho Hegel, lo ha dicho Engels, lo ha dicho Lenin incluso lo ha dicho, y lo han dicho también los grandes que han pensado como Fukuyama, el fin de la historia y todo lo demás, le han dicho de una u otra manera que el Estado siempre debe estar, es un ente que debe estar siempre en constante movimiento y en constante movilización, en constante, vamos a decir, reingeniería. Es la palabra que se me vino a mí. Entonces, estrategia de modernización del Estado. ¿Qué Estado queremos para nosotros, para los peruanos? ¿Qué clase de Estado queremos? ¿Qué clase de Estado necesitamos? Un Estado que tome en cuenta las necesidades de los ciudadanos, que genere valor público, asociado a resultados compartidos, como lo son la democracia, la equidad, la probidad y rendición de cuentas. Ese Estado, ¿estamos soñando? ¿Es una utopía? ¿Qué es? Estamos soñando, estamos pensando en ese Estado que queremos, en una estrategia de modernización de la gestión pública. ¿Qué modelo de Estado queremos? Hay modelos de Estado, pues, que han habido a lo largo de esta historia, ¿sí? Entonces podemos ver que en la comunidad primitiva el Estado era netamente teocrático, ¿sí? En el feudalismo, en la Edad Media, pues el feudalismo, y en la Edad Moderna, las monarquías absolutas, las monarquías constitucionales, como en el caso de Inglaterra, hasta venir al Estado como lo pintó ya Montesquieu cuando dice en la división de poderes y todo lo demás. Entonces, ¿qué clase de Estado queremos ahorita? No, yo lo que sí pienso es que no hay nada nuevo en esto, todo está escrito y depende de la interpretación y el manejo que le podamos dar. Lenin ha pensado lo mismo, Trump está pensando querer mantener a su Estado como el poderoso, el que siga vigilando el mundo. El señor presidente de Rusia, Putin, está pensando lo mismo y el presidente, el Partido Comunista de China está pensando lo mismo ahorita en querer ganar los espacios económicos y los mercados. Entonces, pero querer mantener a su Estado. Entonces, nosotros también, con este Estado pequeño que tenemos, ¿qué clase de Estado necesitamos? Que genere valor público asociado a los resultados compartidos, como son la democracia, la equidad, la probidad y rendición de cuentas, o sea, la honestidad del Estado. No es posible que uno de los pocos estados del mundo es el peruano, que tiene a sus últimos presidentes todos
con procesos judiciales, encarcelados, con procesos de detención y otro que se ha suicidado. ¿Sí? Entonces, eso es nuestra realidad y tenemos que tocar la realidad. ¿Qué Estado queremos? Yo en este cuadro trato de ver cada uno de los puntos, que sea eficiente, que sea un Estado transparente, inclusivo, unitario y descentralizado, moderno. Dijo una frase de un político peruano como Frijolito, que ustedes me imagino habrán, alcalde de Lima, Alfonso Barrantes Lingán, le decía, ¿qué clase de gestión municipal necesitamos para Lima? Entonces, ustedes de izquierda le dijeron, va a ser una gestión moderna. Y entonces él me sorprendió esa respuesta que ha tenido él y lo voy a compartir con ustedes. Con que sea honesto, es una revolución, le dijo. Imagínate, eso lo dijo el señor hace 20 años, cuando él era el alcalde de Lima. Con que sea honesto, ya es una revolución. Y impresionante porque soñamos los peruanos, creo que ustedes y yo, soñamos con un Estado eficiente, con un Estado transparente, con un Estado inclusivo, con un Estado unitario pero descentralizado, con un gobierno regional fuerte que pueda responder a las necesidades, con un municipio provincial fuerte que pueda responder realmente a las necesidades de la población y con un municipio distrital fuerte que pueda, y moderno, también descentralizado, no solamente el Estado nacional descentralizado, eficiente y transparente y exclusivo, sino también el Estado subnacional. Vamos redactando vamos pensando en cada uno de estos puntos y vemos qué clase de Estado queremos. ¿Será una utopía? ¿Qué es una utopía? Un sueño irrealizable, decía, pero tenemos que vivir de utopía. Cuando a mí me dicen, señor, profesor, los alumnos en la clase, usted es utópico. Entonces yo digo, el mismo cristianismo es una utopía, le digo. Jesús dijo, ámense unos a otros como yo los amo. El cristianismo se ama si la iglesia mismo, que es nuestra iglesia y que creemos, hay deficiencias ahí. Entonces, ¿se va a cumplir al 100%? No. Una utopía. Yo tengo un sueño, decía el negrito de los Estados Unidos, el pastor protestante, que dijo, yo tengo un sueño, que los negros y blancos serán todos iguales en su momento. También me imagino que tuvo una utopía Nelson Mandela cuando estaba en la cárcel y salió y se convirtió en el presidente y abolió totalmente y fue la desigualdad racial, tumbó al apartheid y todo lo demás en la República de Sudáfrica y hizo un Estado realmente unitario, un Estado para todos los sudafricanos. Entonces, Nelson Mandela, uno de los grandes presidentes que se puede pensar en ese pensamiento tan noble que ha tenido. Entonces, en el marco de la Constitución, también podemos ver que en el artículo 43 de la Constitución dice que la población, la descentralización del Estado y todo lo demás. Entonces, hay las leyes peruanas. Dicen que el Perú es uno de los países más extraordinarios en leyes. Y entonces yo digo, pero esas leyes serán efectivas, serán eficientes para la construcción de un Estado en el que soñamos y queremos, en ese Estado eficiente, transparente, inclusivo, unitario, descentralizado, moderno. Ese Estado lo vamos a tener. Entonces es parte del sueño que tenemos que tener los gestores públicos. Ese yo creo que es el sueño, la utopía que debemos tener los gestores públicos y ustedes van a ser gestores públicos. Y eso creo que desde nuestra profesión, las enfermeras, los arquitectos, los profesores, etcétera, los administradores, los contadores, desde donde estemos, podemos impulsar a este modelo de Estado que queremos. Entonces, va a ser un poco complicado y difícil que pensemos así. Sí, yo creo que se debe hacer en democracia, ¿sí? Se debe hacer en democracia y se debe hacer respetando la dignidad de la persona. Yo no creo que algún señor dijo, vamos a fusilar a todos para que... Esas son cosas que no, tenemos que hacer una transformación de este Estado en democracia y con democracia, creo, y respetando la dignidad de la persona. Creo que eso sería muy importante.
porque hay también políticas de Estado que defienden los derechos de la persona. El artículo 1 y todo el artículo 2 son los derechos y el artículo 3 son los deberes de la persona, pero primero el artículo 2, los derechos fundamentales de la persona, que en este momento nuestro derecho a la libertad y a transitar está suspendido, nuestro derecho constitucional por el tema de la emergencia sanitaria. Entonces, ¿qué establece la ley marco de modernización del Estado? Extraordinaria ley. Yo creo que la ley está clara ahí. Y el decreto supremo 030-2002 de la PCM, dictado en el gobierno de don Alejandro Toledo, bajo el acuerdo nacional, decíamos que la mejora de la gestión pública y construir un Estado tiene que ser democrático, descentralizado y al servicio de la población. Debe ser eso. Eso marca la ley en marco a la modernización del Estado. Ha habido algunos cambios en el transcurso de los diferentes gobiernos que han servido para tratar de hacer más eficiente a este Estado, pero democrático, descentralizado. Yo les presento acá un cuadro, no es elaborado por mí, soy sincero en todo decirlo, lo he copiado de un pensador de la Universidad Católica, donde él va a mostrar en esto un tema gráfico sobre el proceso de modernización del Estado, de las demandas ciudadanas, demandas insatisfechas realmente, y creo que la población siempre va a estar insatisfecha totalmente porque no llegan los beneficios de este Estado hacia las grandes mayorías. Mi conexión de internet es inestable, me dicen, instancias, dependencias, entidades, organizaciones. Vamos a decir, los beneficios de este Estado llegan totalmente hacia las comunidades nativas y campesinas. Uno de los puntos que podríamos decir, o sea, nuestro Estado nacional es realmente inclusivo en su política de género. Nuestro Estado nacional es inclusivo en su política ideológica religiosa, o trata de una forma a una iglesia y de otra forma a otra iglesia. Entonces, todo eso se va ahí insatisfechos. ¿Por qué un obispo, voy a decir, y yo soy católico, vamos a decir, por qué un obispo tiene que ganar un sueldo del Estado y por qué un pastor evangélico no? O sea, son cuestiones que van a llevar pues a las demandas ciudadanas insatisfechas totalmente. Los programas del gobierno llegan a todas las instancias. Ya lo dijo un presidente que me pareció gracioso cuando le dije, el Estado panzón que no llega. Yo diría, esa palabra está muy mal, pero es el Estado deficiente, ese Estado no inclusivo, ese Estado no abierto, ese Estado no participativo, porque tenemos una democracia en el país que es una democracia representativa, pero no es una democracia participativa. Eso también tenemos que analizar porque también son parte de las demandas ciudadanas. ¿Sí? Servidores públicos, yo creo que la meritocracia debe ser el que marca la diferencia en la administración pública. Evaluados constantemente bajo un proceso serio. Servir es un gran paso que ha dado el Estado peruano. Necesitamos gerentes de servir, administradores de servir que estén capacitados. Sí, señores, necesitamos. Servir es una buena experiencia para trabajar en gestores y administradores y gerentes públicos en el futuro. No es perfecta, pero se puede mejorar. Y ahí hay deficiencias, sí. Pero la meritocracia es importante. A esta meritocracia vamos a combatir el clientelismo, el compadrazgo, y todo lo demás que vamos a combatir. ¿Sí? ¿Aló? ¿Qué pasó? Ay, ya, creo que... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí le escuchamos. Sí se escucha, pero hay varios alumnos que en el chat están esperando su aceptación. Ya.
En un momento, mire, cuando cambio los 40 minutos que voy a vencer, ya me estoy a próximo, podemos decir, no sé si me están copiando bien, a veces hablo sandeces también, discúlpenme. ¿No? Sí, sí, al menos sí, acá yo le copio bien, doctor. Perfecto. Y entonces, analicemos, creo que están compartiendo conmigo el cuadro que estoy compartiendo con ustedes sobre el proceso, el control de fallos y todo lo demás. Estado democrático descentralizado al servicio del ciudadano. Entonces, este marco que estamos viendo para el proceso de modernización del Estado y el Estado que queremos, es importante analizarlo, ir conversando, ir hablando. No veo yo otra manera de leer, de investigar mediante la lectura, la experiencia y sobre el conversar sobre estos temas para poder manejar mejor estos temas realmente. Ya, hasta ahí me voy a quedar yo un poquito y voy a cambiar, creo que de... A ver, estoy acá. ¿Todavía cuántos minutos me quedan? Voy a ver cuántos minutos me quedan. Población y sociedad, sí, lo que decíamos, ¿sí? Cómo el Estado tiene que estar esta sociedad satisfecha realmente las aspiraciones que tiene esta sociedad y eso lo voy a dejar para el tema de conversación. Sí, acá me está pidiendo una persona entrar, me parece. ¿Cómo puedo hacer para aceptarlo? Esperen un minutito. Esperen un minutito, me esperan. Va, continuamos. Entonces, vamos a ver el proceso de modernización. ¿Cómo se va a lograr la estrategia para la modernización del Estado? Esto es más teórico. Ponemos algunos ejes acá. Política de modernización de la gestión pública al 2021. ¿Por qué ponen los pensadores al 2021? Porque ahí es en los 200 años de la creación del Estado peruano desde 1821. El tema de la independencia, 2 siglos. Yo tengo en mi poder acá el plan estratégico de desarrollo del CEPLAN. Tengo en fotocopia, voy a ver cómo puedo hacerle llegar, donde dice clarísimo, dice condiciones básicas de la democracia. Acá en el 4 lineamientos dice acá, en el plan dice condiciones básicas de la democracia, respeto de los derechos humanos y las libertades civiles, calidad institucional y eficiencia pública, ejercicio del poder efectivo para gobernar. 4 puntos dicen el CEPLAN. Pero acá ponemos planificación estratégica y operativa. Creo que la mayor parte de nosotros en pregrado, en varios cursos hemos tenido qué es la planificación estratégica o operativa. Pero cuando revisamos los planes de planificación de gobierno, planificación estratégica, los planes de gobierno de determinados partidos políticos o determinados movimientos regionales, nacionales, regionales y provinciales, vemos que son copia y pega y son planificaciones pues que se han hecho para cumplir con un requisito para presentarlo al Jurado Nacional de Elecciones, pero no es un plan, una planificación estratégica operativa pensada por un equipo de expertos y un equipo multidisciplinario. No puede hacer un plan, una planificación estratégica y operativa una sola persona. Tiene que ser un plan multidisciplinario. Necesitamos un ingeniero civil, necesitamos un arquitecto para urbanismo, necesitamos a ingenieros agrícolas, agrónomos, ingenieros ambientales para el tema de desarrollo sostenible y conservación de la floresta, de conservación del medio ambiente, etc. Necesitamos profesores para el tema de educación, necesitamos médicos, enfermeras para el tema de planificación en el tema social, de salud pública,
y mucho más todavía en nuestra región, que tenemos que tener no solamente salud pública, sino salud intercultural, porque tenemos diferentes segmentos de nuestra sociedad amazonense que son muy diferentes por ser de otra cultura, como los Jaujú, como los Huampis, como los Quichuas en la parte de Ajalca y Colcamar, que son diferentes totalmente a la forma de pensar y de actuar y la cosmovisión que tenemos los demás personas. Entonces, los cambios en la planificación estratégica, por ejemplo, en Amazonas, el sur andino es diferente, las 4 provincias, Mendoza, Luya, Chachapoyas y Bongará tienen una realidad muy diferente comparado, es muy, muy andina, digamos, comparado a lo cosmopolita, que son las 2 Baguas, y a la parte cultural, que es Condorcanqui. Son 3, mira, solamente en la región Amazonas tenemos 3 diferentes subdivisiones que tenemos que estudiar para una planificación estratégica ya, si queremos hacer una planificación estratégica de la región, pero el tema nuestro es la planificación estratégica del Estado, de cómo se va a llamar la modernización del Estado, nacional y subnacional. Entonces, cambios en el marco normativo que regule la estructura, organización y funcionamiento del Estado. Flexibilizar para vincularlo a resultados. ¿Tiene que haber cambios? Sí, señores. Hay que pensarlo como sociedad. Sí, te tienen que ir mejorando. ¿Por qué hoy día podemos ir analizando? ¿Por qué Alemania o Francia tienen tanto índice de contagiados en el virus, el COVID-19, y tienen menos muertos que España y que Italia? Porque es clarísimo, creo que ahí a simple vista, aunque no es un análisis profundo, el sistema de salud de Francia y de Alemania son más estructurados, son más, son muy diferentes a los de España. Y mira, a mí me dio pena verdaderamente, hace 2 días creo que decía que una señora que salvó del COVID-19, no pueden darle de alta porque no pagaba los $34,000 en Estados Unidos, especialmente en uno de los estados de Estados Unidos. Me pareció una cosa extraordinaria. Y acá en el Perú, el Estado, con toda su deficiencia, te puede brindar, aunque no un ventilador mecánico, pero te puede brindar una atención siquiera para resistir. Entonces, las diferencias de los estados y de las estructuras del Estado, pero hay que ir modernizando, cambiando y todo lo demás. Mejora en la calidad de los servicios, lo que decíamos, ¿sí? Los servicios que tiene el Estado, en este caso el Estado peruano, optimización de los procesos, simplificaciones administrativas, cuáles son esos principales servicios que tiene el Estado peruano como sectores. Los principales servicios serían educación y salud, que está dentro de la parte social, ¿sí? Transparencia y participación ciudadana. La participación ciudadana tiene que ser básico. Todo cambio tiene que partir desde abajo, no desde arriba. Estrategias de intervención articulada a nivel descentralizado. Plan piloto de modernización. Mira, en el plan piloto de modernización que han implantado, pusieron como modelo en la Amazonía peruana a Loreto. Y miren ustedes lo que está pasando en Loreto en estos momentos. Las noticias son claras. Entonces, ¿está fallando el Estado? Sí, señores, está fallando el Estado. Pero este Estado peruano ha sido débil y todo lo demás, podemos juzgarle y criticarle. Está respondiendo ahora ante este COVID. En España, vamos a decir, tenemos casi ya 30,000 muertos. Ha colapsado los servicios de salud. En Italia, naciones de primer mundo, en Estados Unidos, Alemania. Entonces, ¿cómo este Estado explotará más esto? No lo sé, yo no soy adivino tampoco, pero las deficiencias de la organización y estructuración de nuestro Estado se ha visto desnudado realmente. Y mucho más grave todavía, las denuncias que hay, en plena emergencia, en plena necesidad, en pleno problema, más todavía los actos de corrupción, no solamente en los estamentos del Estado, sino también en los estamentos de la policía y del ejército, que son parte del Estado, pero que son dentro del Estado, que son entes que dependen directamente del Poder Ejecutivo. Modernización de las regiones. Acá tenemos varias leyes
que se han dado para modernizar las regiones. El decreto legislativo 1026 establece un régimen especial facultativo para los gobiernos regionales y locales que deseen implementar el modelo de modernización institucional. Casi ningún gobierno regional ni ningún gobierno provincial ha entrado a este proceso. ¿Por qué? No lo puedo contestar, pero puedo inducir, porque no quiero estar controlado por un proceso de modernización, porque nuestra política en el Perú, desgraciadamente es caudillista. Seguimos a un líder, entre comillas, a un líder, seguimos a un dirigente que pensamos que un solo hombre puede cambiar la situación. No, ningún hombre va a cambiar la situación, tiene que ser con un equipo realmente, con un equipo multidisciplinario que tiene que cambiar la situación y que tiene que ser alrededor de esa persona, tiene que haber gente muy capaz en determinados ámbitos y en determinados sectores. Esta pues faculta a los gobiernos regionales y locales a implementar un proceso de modernización institucional integrado para mejorar los servicios a la ciudadanía, que para mí me parece básico. Aunque algunos dicen, señores, lo público es de nadie, lo privado es de alguien, dice, y se conserva. Lo que es de todos no se conserva. Y yo creo que a veces tiene razón, ¿sí? Porque a veces tiene razón. Por ejemplo, un ejemplo pequeño podemos decir, la canchita del Colorado. Un ejemplo pequeño. Es pública. Es del municipio. Como es del municipio, es pública. ¿Quién le cuida esa canchita? Ah, que le destrocen. ¿Pero quién le está cuidando esa canchita? Ah, pero la canchita que tenemos, que es privada y que tiene se paga se da un beneficio para la conservación, entonces se mantiene en muy mejores condiciones. Cosas que todavía, por eso es que dicen a nivel global, a nivel nacional, dicen, el Estado no debe tener empresas. Y un grupo de peruanos dice, señores, el Estado tiene que tener sus empresas, por ejemplo, una empresa aérea, tiene que tener el Estado. Hoy, Air France lo tiene, Estados Unidos también lo tiene, pero son privadas. Sí, pero son privadas compartidas. Voy a dar un mecanismo. Pero los estados también creo que deben tener empresas estratégicas. Petroperú, aunque una empresa como Petroperú no ha demostrado pues su eficiencia realmente y sus niveles de deficiencia son bastantes y son una empresa que en algunos casos está muy desacreditada ante la población. Potenciar el desarrollo de su jurisdicción, dice. De su jurisdicción. Entonces, esto analizar. Primero puedes analizar que el Perú tiene 24 departamentos y la provincia constitucional del Callao. Decir que Amazonas tiene 7 provincias, saber analizar y cada una de sus problemáticas de cada una de las provincias, no solamente problemáticas, sino también potencialidades y deficiencias, vamos a decir, de cada una de las provincias, haciendo un análisis FODA realmente. Luego tenemos las provincias, cada provincia tiene sus distritos. Amazonas tiene 83 distritos, con el distrito del Cercado de Bagua, que tiene 83 distritos. Entonces, ver pues la planificación tiene que ser en determinada circunscripción territorial. Entonces, hacer efectivo mira, acá ya, voy a cortar acá. Yo creo que, a ver, vamos a ver. Hasta aquí, amigos, ¿alguna pregunta, alguna observación, alguna opinión de todo lo que hemos conversado ahorita? Todo entendible, profesor. Sí, pero quisiera aportes, conversar, ver en torno a este tema de modernización del Estado, de la gestión pública. Ustedes son gestores públicos, van a ser gerentes públicos, para eso están haciendo una maestría. Entonces, reflexionar juntos primero sobre este Estado y no solamente el Estado subnacional, sino también no solamente el Estado nacional, sino también el Estado subnacional, en este caso, los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y gobiernos distritales. Dejaré un espacio para conversar un poquito. ¿Aló? Sí, doctor, le escuchamos. Sí, le dejo un espacio. ¿Alguna opinión?
algún comentario que puedan ustedes hasta aquí para conversarlo. Sí, doctor, de mi parte es entendible la temática que he tocado hoy día. Haber aprendido también que la titularidad o el título debería llamarse políticas de Estado, más no gubernamentales, porque la política de Estado es temporal, gubernamental son temporal, y de Estado queda, aunque hay partidos políticos que luego que entran, tiran por la borda todos las políticas de Estado del anterior gobierno o al gobierno que sucede, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado, ha hecho hincapié en la educación, que la educación es base en las políticas de gestión, en la gestión pública, que está enraizada en la idiosincrasia de cada pueblo. Lo que no hace el gobierno, tenemos un modelo de la educación nacional, ahí viene pues el prototipo, el modelo, y no está de acuerdo a la realidad para aplicar políticas, en este caso que yo estoy de acuerdo, políticas de Estado, más no gubernamentales, doctor. Sí, mira, me parece interesante todo lo que dices, pero ojo que el Estado, por ejemplo, cuando las políticas gubernamentales o políticas públicas se dan mediante una ley o mediante un decreto legislativo, podemos decir ley del Congreso. ¿Tú crees, mi pregunta es, ¿ustedes creen que una política pública se puede implantar en todo el país o tiene que haber determinadas situaciones para las realidades diferentes que viven nuestras regiones? Se tiene que ver las realidades diferentes, doctor, de acuerdo a su cultura de cada región. En este caso todavía no hay regiones, como usted acaba de decir, porque una región abarca parte o engloba dos departamentos vecinos y ahora todavía no estamos regionalizados. No es lo mismo la región de Lima, costa, con la región de nuestro Perú profundo, por decir Santa María de Nieva, sus costumbres, o si vamos más abajo, por el centro, ¿no? Huancavelica, Puno. Así es, doctor. Sí. A ver, ¿alguien más podría hacer un comentario? Claro, profesor, las políticas públicas se implantan de acuerdo a la necesidad de cada región, como dice mi compañero Charlie. Dado, por ejemplo, la municipalidad de acá de Amazon, de Chachapoyas, por ejemplo, tiene otra realidad muy diferente a la de Lima. Entonces, no puede ser igual una política pública implantada en esa municipalidad a la municipalidad de Chachapoyas. Sí, dígame usted, ahí mismo, ¿usted cree que puede haber una política pública que le puede dar un gobierno regional? ¿O las políticas públicas son nacionales? No, sí puede hacer un gobierno regional también implementar sus políticas públicas. ¿Y por qué crees que no lo han implementado hasta el momento? Bueno, falta de liderazgo, administración, y no deben tener el personal, o les falta personal o no tienen el equipo adecuado, ¿no? Sí. Revisando un poquito sobre la historia, por ejemplo, de la gestión del gobierno regional de Amazonas, voy a decir, el único gobernador regional que ha implantado una política regional, un programa o política regional, vamos a decir, ha sido el señor Arista. No he visto a otro, ¿ah? Por ejemplo, tú te acordarás o alguien se acordará del famoso plan educativo, ¿cómo se llamaba El plan, un programa educativo que lo dirigía el señor Jorge Sandoval, que se me fue, pero era una muestra de que sí se puede hacer una política, una estrategia para la región, realmente. ¿Sí? En el semestre pasado hemos estado revisando ahí las políticas públicas que no se han cumplido, simplemente están en el papel. Sí, no se han cumplido. Hay muchas de esas, ¿eh? También decía mi abuela, de buenas intenciones está llena el infierno. Sí, pero ¿cómo hacer? Nosotros somos profesionales y los análisis que debemos hacer es en torno a beneficios de la política pública, costo de la política pública, en un análisis desde, no solo la política pública se tiene que hacer el análisis al comienzo, sino al inicio de proceso,
y de final. No creo que haya ninguna política, algunas políticas públicas se han cambiado, ya han terminado, pero ¿cuáles son los beneficios? Entonces, no solamente hay políticas públicas en educación y en salud, que son las más importantes, sino también hay en agricultura. ¿Qué políticas públicas hay en lineamientos estratégicos, pues, con respecto a agrorural, podemos decir, con respecto a la Autoridad Nacional del Agua, en tema de agua, que es tan importante? ¿Cuáles son los ejes de política o gestión del agua en el país? O porque tenemos bastante agua en la selva, porque Chachapoyas tiene agua potable, ya no vamos a pensar en el agua. Siembra y cosecha del agua también tenemos que pensar. Explosión demográfica, que a mí me parece, políticas para control de la población, de la natalidad y todos esos. ¿Por qué en este país pueden haber todavía una explosión demográfica tremenda y por qué hay familias que tienen todavía 11, 10 hijos y aunque nuestras familias han sido numerosas, pero ahora cuál sería el nuevo chip en la educación para que digan, oye, tenemos que controlar la explosión demográfica, pero tiene que haber políticas de gobierno. ¿Y qué políticas de gobierno ha habido? ¿Qué estrategias? ¿Ustedes creen que la vasectomía puede ser una alternativa o puede ser alternativa a la ligadura de trompa, el control de la natalidad o los diferentes métodos de planificación federal, el método del ritmo, o sea, la T de cobre, el implante, etcétera? Pero dentro de eso, ¿cuál es el grado que conoce estas estrategias la población dentro de la política de control de natalidad? ¿Conoce la población? ¿Hay una verdadera educación hacia la población? ¿O para qué sirve la pérdida del día siguiente? O temas así que nos lleva a pensar, a decir, ¿qué está pasando en este país? ¿Sí? Yo creo que en ese caso del control de natalidad también es a educación, que llegue a todos los rincones del país, para que todas, especialmente las mujeres, hay muchas mujeres que son vulneradas, ¿no? Y prácticamente el matrimonio, dice el matrimonio que son violadas y ahí quedan embarazadas, ellas no tienen control de su natalidad o de su reproducción, como dicen, ¿no? Entonces, sí. Imagínate, una violación queda embarazada. Sí, mira, de acá estamos hablando de políticas de control de la población. Eso nos va a llevar también a políticas de derechos humanos, porque es el derecho de una mujer que está siendo maltratada. No es posible que el año pasado tantos feminicidios hemos tenido. También tiene que haber políticas del Estado para disminuir el feminicidio. ¿Ah? 52 mujeres dicen han sido violadas, niñas han sido violadas en el tiempo de la cuarentena. Dios mío. Exactamente. O sea, sí, tremendo. O sea que entonces... Eso nos va a llegar a pensar también, ¿qué está pasando? ¿El Estado nuestro es eficiente? Si sería eficiente, no sufriría ningún peruano. ¿Y por qué está sufriendo? Es muy deficiente, porque imagínate que a esta chica que la han violado, la han maltratado y la soltaba al otro día, la soltaba la juez. Sí. Sí, es ir analizando la estructura del Estado para entrar nosotros a las políticas gubernamentales o políticas públicas. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Profesor, dígame. Se habla mucho en este tiempo de modernización del Estado. Perfecto. Y se ha visto hoy en día con esta epidemia que ha habido del COVID-19, que realmente no tenemos un Estado preparado para afrontar este tipo de problemas. Se ha visto deficiencias en el sector de salud, inclusive en el sector de educación. Un sistema de salud que, valga verdades, no está integrado. Los hospitales por un lado, es salud por otro lado. O sea, hay un divorcio y lo que buscamos como Estado, como políticas de Estado, es que haya un seguro integral para que la ciudadanía no se vea afectada en este sentido. Sí, ahora yo te pregunto, te hago una pregunta ahí para poder pensar y analizar. Si este Estado peruano, con este COVID-19, ha demostrado sus deficiencias, yo he utilizado una palabra, ha desnudado al Estado. Tenemos ahorita 700 y tantos muertos, más de casi 30.000 contagiados, etcétera. Nuestro sistema de hospitalario precario, y todo lo demás. Amazonas todavía es más deficiente, el único hospital es el Hospital Virgen de Fátima y el de Bagua, que posiblemente en medio están más o menos equipados, más o menos digo equipados. Entonces yo te pregunto, si nosotros le damos una crítica fuerte para este Estado peruano y vemos que el Estado de primer mundo, Italia,
Francia, España, con cerca de 30.000 muertos, y Estados Unidos con 50.000 muertos ya, ahora, la primera nación del mundo, ¿qué comparación podemos hacer o por qué crítica podemos hacer a estos sistemas de salud de los estados de primer mundo, digamos? A ver, se dijo que en esta semana pasada íbamos a aplanar la curva, pero en la realidad lo que se está viendo es un crecimiento de lo que viene haciendo esta pandemia. Entonces, hacer una comparación ahorita con los países de Francia no sería algo cierto, porque he visto una publicación que en los 40 días del COVID en Francia, ellos ya tenían un descenso del contagio de esta epidemia, y lo que no está ocurriendo acá en el país. Yo no sé, la verdad, a qué se debe eso, pero creo que no hay una cultura, una educación por parte del ciudadano peruano para que pueda esto de alguna manera detenerse, ¿no? Pero si analizamos, digamos, el Estado italiano es de primer mundo. Ha habido ya la curva se está disminuyendo, pero ellos tienen hoy día, ayer han tenido 400 muertos todavía en un día. Entonces, no se puede comparar definitivamente el Estado peruano con los otros estados porque son diferentes realidad. Pero tenemos que ver los esfuerzos que van haciendo el equipo que va contrarrestando también y que va trabajando. Me parece muy complicado hacer una comparación. No me atrevería todavía y ver. Nuestro Estado ha mostrado deficiencias. Pero yo te vuelvo la pregunta, ¿es culpa de Vizcarra o es culpa del proceso histórico, del proceso de evolución histórica que ha vivido el pueblo peruano? Sí, creo que esa idea final la compartimos, profesor. Yo creo que es un proceso histórico de lo que ha vivido el Perú como nación, ¿no? Que todavía no tenemos esa cultura, esa conciencia como persona o como ciudadano para enfrentar con cosas sencillas como quédate en casa, no salgas, tener un poquito más digamos, de cultura, educación para poder afrontar estos temas que vienen afectando a gran parte o a todo el mundo, ¿no? Y ahí tú te das cuenta que el tema de educación es importante, porque mira, vemos las falencias de nosotros como sociedad. Piura haciendo colas para comprar una caja de cerveza. Y nosotros acá en Chachapoya, yendo a la bodeguita ahora a comprar nuestro kilo de arroz. Los diferentes. Yo ahora veo que Vago Grande, mira, son 20 personas contagiadas y el primer muerto se da en Vago Grande, pero te das cuenta, el desorden más se ha dado en Vago y en Vago Grande. Yo pienso que Chachapoya se ha mostrado mucho más orden, analizando el tema de sociedad nomás acá en Chachapoya. Pero yo digo, es tan terrible hacer un análisis, yo te digo que no vamos a contentar a nadie con nuestro análisis, por eso no queremos contentar, sino queremos ser profesionales que podamos analizar con cabeza fría y la realidad que va pasando en nuestro país. Sí, profesor, ese ejemplo que usted mencionaba sobre la compra de cajas de cerveza que verdaderamente nos causó mucha sorpresa hasta el mismo presidente, y encima la misma aprobación pide que un bono para alimentos llegue y otros comprando cerveza, totalmente una cosa que no se puede comparar, ¿no? Asombrosa. Y encima las noticias internacionales, en pleno de esta pandemia, todos quieren decir, oye, yo soy el experto, mira, oye, los expertos son los médicos y hay que esperar que trabajen ellos, los científicos, los investigadores. El señor Trump sale ayer, anteayer, y dice que hay que inyectar a los pacientes con COVID cloro en sus venas. Pues está loco este hombre. ¿Qué? O sea, que yo digo, ¿qué pasa con el mundo y qué pasa? Y son temas que nos tienen que ayudar a pensar. Y yo creo, sí, ojalá, yo espero que reflexionar sobre esta cuarentena, sobre esta pandemia, que nada va a ser igual. Todo este año estaremos encerrados y yo creo que al menos yo pido a Dios que seamos mejores personas en el futuro. Sí, creo que tiene que ser así.
Esto nos va a servir mucho a todos los peruanos para reflexionar. ¿Alguien más quiere hacer un comentario sobre políticas gubernamentales, sobre el tema de gestión de la organización, modernización del Estado? ¿Aló? Ya están cenando, profe, los compañeros. Dicen que es más fácil, alguien dijo que era más fácil las clases por virtual. Yo creo que son mucho más complicados porque en la universidad tenía tiempo de ir a comer en la bodeguita, pero acá no tengo tiempo en el comedor de acá o en la pensión. Acá tengo que cocinarme yo, que estoy encerrado y todo se complica más. Para todos, profesor. Sí, sí, preparar en este nuevo sistema, mira, conversar. Sí. Y dígame, ¿alguien quiere hacer un comentario más sobre política gubernamental, análisis de la modernización del Estado? ¿Aló? A ver, ¿alguien más, compañeros? A ver, ¿alguien más puede pero compartirnos algo? Y quizás ahora, mira, hemos dicho, ya tenemos 45 días sin fútbol y podemos vivir tranquilo. Europa se da cuenta que pagar esa millonada a los deportistas y pagar una miseria a los médicos va a tener que cambiar también esa función del Estado en la parte de la empresa privada y todo lo demás. Decir que antes, pues el gran burócrata que estaba en el Ministerio de Economía, que es experto en economía, está ganando 30.000 soles de sueldo, y el pobre agricultor, que ahora es nuestro sustento para comer siquiera los beneficios de la madre tierra, está teniendo un protagonismo extraordinario. Entonces nos está haciendo cambiar también todo es la situación, la concepción de ver el mundo. Profesor, Dígame. para complementar nada más ahí hablando de lo que dijo, creo que todo esto que ha suscitado con lo de la pandemia va a generar a los expertos, a nosotros como nuevos gestores, a generar políticas más adecuadas, como habla usted de los agricultores. Sí. Generar políticas que de verdad los beneficien, porque si nos vamos, todos nos hemos dado cuenta que es gracias a ellos es que todo el país está sobreviviendo, sí. Que no vivimos de fútbol, que no vivimos de la TV basura, que no vivimos de cosas tan innecesarias, pero a las que les dábamos tanta importancia. Sí, yo que quisiera decirle, la vía positiva va a quedar en la plataforma de Edmodo. Subiré el video que hemos grabado ahorita, lo voy a poner en mi canal de YouTube, le voy a poner al video de que hemos conversado, les voy a poner el enlace del canal de YouTube en el WhatsApp y en el modo también estará. Entonces pueden ustedes entrar y seguimos conversando y comunicarnos mediante el WhatsApp. Yo creo que hoy día la clave de Edmodo ya ustedes lo tienen y les voy a generar otra clave para que puedan entrar. Y en mi canal de YouTube les voy a poner la clase completa, le voy a subir en unos momentos y les voy a dar el enlace para que los compañeros que no han participado conjuntamente con la vía positiva puedan. Decirles a ustedes que va a quedar un control de lectura ahí, pero los controles de lectura me pueden entregar el sábado por la tarde de cada clase. Y al final de la unidad se va a tener una nota y al final del curso, en la última semana del curso, la última clase del curso, ustedes vayan pensando un artículo académico, un artículo científico, que lo más sencillo de introducción, cuerpo y conclusiones, 3 pequeñas cosas, introducción, cuerpo y conclusión, de artículo académico, artículo científico, sobre alguna análisis y gestión de una política pública. ¿Está bien? Sí, profe. De acuerdo a las técnicas, a las técnicas APA,
y presentarlo en Word, lo mandamos al correo o al WhatsApp y al final de eso presentan ustedes el informe. Yo no creo en las evaluaciones con preguntas, yo creo que en las lecturas y en los controles de lectura y en la parte, en el diálogo y en el hacer un producto final al último, que sería un artículo científico sobre este tema de un análisis de una política pública diferente. No lo pueden hacer en 2, pero lo pueden hacer en 1. Yo creo que pensando, un artículo científico, un artículo académico no puede ser más de, creo que de 15 a 20 páginas, depende ya de la capacidad que se tenga para tomar los datos respectivos. ¿Qué les parece bien? Y mañana subiré el sílabo, si me ayuda el señor Cabañas. Perfecto, profesor. Sí. Ya, profesor. También no se olviden de ustedes de poner en el WhatsApp, o si quieren a mi WhatsApp personal, si ha habido algunas deficiencias o algunas cosas que podemos mejorar, porque todo esto es un experimento que yo quiero que realmente que al final de las 4 semanas estemos realmente satisfechos, y si podemos ir mejorando constantemente en el avance de las clases, para mí va a ser de una gran ayuda. Por favor, y muchas gracias, y será pues hasta el día de mañana. Gracias, profesor. Hasta mañana, profesor. Gracias, profesor. Hasta mañana. Gracias. Gracias, profe. Pueden pasar.